Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos los que están conectados a través de la plataforma Zoom por estar aquí hoy. Extender las gracias a Carlos Hervés por permitirme, como director de Ecobas, estar aquí hoy con todos ustedes, de la misma forma que a la directora científica María Loureiro, a mi directora de tesis Gloria Caballero y a mi codirector Agustín Domingo Maratalla. Lo curioso de la presentación de este seminario es que en el mundo digital aparece como la importancia del networking, y eso pertenece a mi primera idea, al primer plan de investigación que presenté, ¿no? Y realmente, como doctorando, todo esto evoluciona, como muy bien todos ustedes sabrán, y realmente donde me estoy enfocando ahora es a una propuesta de liderazgo ético generativo, y he estado analizando diferentes teorías de liderazgo organizacional que me llevarán a presentar una serie de conclusiones con la organización o con el Humanistic Management. Como muchos de ustedes no me conocerán, quisiera hacer una breve presentación de quién soy yo, quién era Miguel Carbonell en 2017 cuando se presentó aquí en la Universidad de Santiago y por ende buscó un director en el grupo Ecobas, y di con mis manos, pues estuve hablando con Gloria Caballero, que gentilmente aceptó el poder dirigir mi tesis. Entonces, claro, lo que me motivaba en mayo de 2017 cuando vine aquí era un poco lo que pueden ver ustedes aquí, ¿no? El interactuar, adquirir conocimiento, contribuir, aportar, porque yo soy un hombre de empresa. De hecho, aquí en la Universidad de Vigo tuve la oportunidad en 2019 de conocer a un grupo de investigación en telecomunicaciones, y dirijo un proyecto que mueve la verificación digital en un contexto de inteligencia artificial. ¿Y por qué les digo todo esto? Bueno, pues porque con 49 años, como ustedes comprenderán, soy un doctorando que quiere presentar unas conclusiones desde la madurez de un proyecto vital, ¿no? Que es mi vida y mi profesión. Sí que me pregunto muchas veces, ¿qué es una tesis doctoral? Y claro, con esta madurez que me dan los años y un poco la experiencia de vida, llego a la conclusión que es una especie de rito de iniciación, y como tal, todas estas ideas que fluyen en nosotros los doctorandos tienen que llegar a unas conclusiones, ¿no? En primer lugar, yo me planteé una serie de objetivos, y la hipótesis primordial es el hecho de que vivimos bajo una crisis social, con el cambio de paradigma tecnológico y por ende de liderazgo también. Estamos en un momento de crisis para el liderazgo. Las reflexiones me llegan a cuestionar lo que es el liderazgo, y es evidente que el liderazgo tiene un alto componente empresarial, ¿no? Este grupo es sobre competitividad empresarial, pero yo quiero ir un poco más allá. Me centro en las organizaciones porque no quiero simplemente dedicarme al mundo empresa, como digo, como experiencia vital, que para mí es esta tesis doctoral. A mí lo que me importa es la emoción de las cosas y sobre todo el tipo de organización que es la institución, ¿no? Es por ello que me planteo una serie de objetivos. En primer lugar, me debo cuestionar lo que es el liderazgo en las organizaciones, y es por ello que en primer lugar exploro diferentes teorías de liderazgo, y en el momento en el que explico un poquito la tesis, pues ahondaré en ello. Tengo que analizar la dimensión ética de las mismas, puesto que mi propuesta está basada en la ética de las relaciones humanas. Tengo que clarificar el concepto de ética y analizar las aportaciones del Humanistic Management, que es una de las escuelas o vertientes de la gestión que responde o quiere responder a muchas de las preguntas que nos ofrece el mundo tecnológico en el siglo XXI. La metodología, esta quizás, y por ello tomo un trago de agua, sea la diapositiva más importante de toda esta presentación. Como digo, mi tesis no es una tesis, llamémosle, pues que pudiera ser realizada por un becario o un individuo, una persona de 20, 30 años. La hago desde la madurez, y por eso
yo tenía que pensar muy mucho qué tipo de metodología tenía que utilizar para analizar o para presentar una propuesta innovadora, ¿no? Dentro de lo que son las teorías más comunes dentro de esta casa, pues podremos encontrar un análisis de casos, y eso, lógicamente, ante la pluralidad de modelos organizativos, puede ser un análisis muy pequeño. También podría optar por otro tipo de metodología, como es a través de las encuestas. Y lo que está claro, que las encuestas buscan explicar un problema, pero para mí es un método cerrado, porque ¿dónde estaría la diversidad? Y la diversidad, no solo en la sociedad, sino en el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, es algo que prima mucho. Entonces hay otras dos, o he identificado otras dos tipos de metodologías, como sería analizar la historia del management, y la he querido combinar esa metodología con un análisis o una propuesta conceptual narrativa. La estructura, tras ver cuáles son los objetivos, el tipo de metodología seleccionada, quisiera presentarles lo que es la estructura de mi investigación, y he dividido esa investigación en 6 capítulos. Una parte analítica que me sirve de marco general, como son los capítulos 1 y 2, la parte de análisis propiamente dicha de las diferentes teorías de liderazgo tradicionales que he identificado, para pasar a presentar una propuesta que la he dividido en 3 capítulos, ¿no? Los 3 últimos capítulos, donde presento los horizontes de la renovación, en el que me llego a preguntar si realmente es el contexto el que cambia el líder o es el líder el que cambia el contexto. Ya hay literatura que responde esta pregunta, pero es bien cierto que para mí era muy relevante cuestionármelo y aportar algo al respecto. Y evidentemente la tecnología supone una realidad que presenta un cambio de paradigma. Por ello, tras analizar lo que es el humanismo tecnológico, la realidad del mundo híbrido en el que estamos viviendo actualmente, y una pequeña aportación haciéndola, el análisis comparativo, no ya comparativo, sino esta transición de lo que ha sido el Homo economicus empresarial, digamos, o utilitarista a lo largo de muchos siglos, a lo que es un Homo reciprocans u otras alternativas que hay para poder adaptarnos a la realidad que vivimos en este siglo XXI. Es por ello que paso a revisar el líder desde una perspectiva de la confianza, que es tan importante en el mundo de las relaciones. Y me centro en el tema del humanístico, pilotándolo o llevándome, conduciéndome hacia lo que es el futuro, y es por ello que quiero hacer una propuesta de liderazgo generativo. De nuevo otra diapositiva en la que tengo que hacer una pequeña pausa para poder reflexionar acerca de los límites de la ciencia, ¿no? Y yo soy una persona bastante expansiva, y como es una experiencia vital para mí, intento no ceñirme a algo muy concreto, sino a hacer una propuesta más bien amplia. Yo entiendo o hice una reflexión acerca de lo que significa la empresa, y que muchos de ustedes son doctores o doctorandos en economía. Lógicamente esta rama de la ciencia la analiza muy bien, y como les decía anteriormente, yo me planteo esto como una etapa de crecimiento. En un segundo escalón yo pondría la organización, y ahí me sirvo de la filosofía social para hacer mis reflexiones y presentárselas a ustedes, porque esto es me he planteado mi tesis como algo abierto y lógicamente sometido a la crítica de la ciencia. Y dentro de lo que es esta etapa de reflexión en la que me encuentro, concluyo claramente que la empresa es una organización humana, y planteo el liderazgo en esa clave, como en clave de organización humana. Vivimos en una crisis sistémica institucional que ya fue analizada en el 66 por Berger y otros, y yo, para presentarles a ustedes mi propuesta,
entiendo que desde el cálculo económico se utiliza esa lógica contractual. Dentro de las teorías del liderazgo, ese es el comienzo desde hace 60 años de este tipo de reflexión, pero creo que tenemos que ir un poquito más allá. Y mi propuesta es más abierta, es más holística, donde considero que el todo es mayor que las partes. Para afrontar una crisis sistémica en la que nos encontramos, creo que es el enfoque adecuado. Yo me hago una reflexión, evidentemente, gracias por su tiempo, hay ahí un enlace de un vídeo de YouTube que explica lo que es el dilema de Heinz, que lo propuso Kohlberg, cuando, no sé si se aprecia bien en la pantalla, bueno, voy a intentar, bueno, estos son de unas notas manuscritas de mi codirector de tesis, en la que se establecía ese dilema, ¿no? El dilema de Heinz consiste más que nada en un señor que tiene un problema, que tiene a su esposa, hay quien dice que es un hijo con un padre, pero realmente el dilema es el de un individuo que tiene a un ser querido a punto de morir y hay una farmacéutica en su población que ofrece una solución, pero es una solución muy costosa que ese señor no se puede permitir y el individuo opta por relacionarse con gente, pedir dinero, pero no llega a cubrir eso. Y se le plantea un dilema, ¿robo o no robo ese fármaco para poder atender la necesidad de mi ser querido? Entonces, este dilema de Heinz es un dilema social que nosotros, o que Kohlberg nos instruyó cómo interpretarlo, ¿no? Desde la preconvencionalidad en el que uno se somete a unos castigos y entonces a unos premios o unos castigos toma una serie de decisiones, y el mundo de la decisión evidentemente para el liderazgo es primordial, desde la convencionalidad en el que, bueno, pues hay una normativa a la que nos sometemos y esto tiene una racionalidad que evidentemente Kant en su razón práctica lo analiza perfectamente, y nos sometemos o no sometemos a esa norma, robo o no robo, asumo las consecuencias para poder atender a mi ser querido, y algo que va un poquito más allá, que ya es, bueno, pues una moral posconvencional de principios universales. Y esa es la tendencia, esos son los cuestionamientos que hoy en día la tecnología nos presenta y que tenemos que reflexionar acerca de ellos. Es como he dicho, yo estoy en una fase de madurez en mi vida profesional, en mi vida, bueno, pues en el doctorando, y yo considero que debemos de dejar de estar sometidos a esa heteronomía que es estar acompañados por alguien que bien nos puede servir de guía, pero estamos en el mundo de la autonomía. La autonomía para el individuo, para la persona, y la autonomía de las máquinas es un tema candente actualmente. Bueno, dentro de esa reflexión que yo hago, por qué me he marcado esos objetivos que les he explicado, por qué he elegido esta metodología que les he presentado, por qué he creado esa estructura de la reflexión y de mi investigación, es básicamente porque la ética es reflexión y la moral es el uso cotidiano. Tenemos que empezar a reflexionar y a asumir nuestras propias responsabilidades cuando presentamos cualquier cosa a otros seres humanos. Y evidentemente esa reflexión la hice porque busco crecer. Podemos utilizar una racionalidad y la presentación del esquema de Kohlberg nos sirve para ello, utilitarista, representada evidentemente por Bentham y otros, práctica, que sería Kant, o una comunicativa, que es la de propuestas como la de Habermas o otros. Todas ellas suponen cuestionamientos, e integrar toda esta racionalidad hoy en día es sumamente difícil debido a la velocidad de las cosas. Los resultados a los que he llegado, bueno, he repasado teorías tradicionales del liderazgo y considero que no responden a los retos de la sociedad de la información. Algunos de los autores que han presentado esas teorías consolidadísimas, con métodos espectaculares, también piensan que tienen que dar un paso más, aunque todavía no lo hayan publicado, algunos de ellos. Y yo propongo un nuevo concepto de liderazgo que, teniendo a la confianza como eje transversal, y no es que quiera leer, pero bueno, es que es así, estoy hoy aquí en este seminario sometiéndome a su crítica. Y esa crítica es posible que venga de ese utilitarismo o no utilitarismo
que supone el mundo de la economía, porque yo considero el liderazgo y lo ético como algo sustantivo, que tiene que ver con el carácter, las prácticas y los bienes internos que los líderes, sea cuando fuere que actuamos como tal, podemos llegar a tener, y no como un adjetivo. Y entiendo que aquí se abre un halo al debate, porque evidentemente Ecovás pues habla de sostenibilidad, de circularidad, de responsabilidad social corporativa. Yo también, pero veo en el mundo, como les digo, vengo del mundo de la empresa, que mucha gente utiliza esos conceptos como adjetivos. Es como que yo tengo en mi empresa y la estoy pintando de verde. Creo que en ese ejercicio de responsabilidad tenemos que apostar por lo que supone un liderazgo ético en el carácter, prácticas y bienes internos de los líderes. Es por ello que quiero presentarles este refuerzo teórico reflexivo. Una pregunta que me hago, que es un poco ese tránsito que he vivido a lo largo de este doctorado. He encontrado mucha literatura y un grupo humano que se preocupa por la gestión humanista, que tiene, digamos, esto es reducir mucho, y para que aquellos que no estén familiarizados con esa rama del saber, pues bueno, que habla de la dignidad humana, del valor del trabajo y del florecimiento humano, que en buena lógica, así como Ecovás, están alineados con los objetivos 2030, y yo he tenido la oportunidad no solo de conocer y ahora colaborar con muchos de ellos, sino hasta de firmar un manifiesto en el que, bueno, pues la intención es transformar el negocio, en este caso de la educación. Este es un extracto de un manifiesto, pues para mejorar para potenciar, ¿no? No quiero hacer una traducción equivocada, aquellos líderes que tienen la dignidad individual, el coraje de preocuparse por otros y el trabajo, para contribuir de alguna forma. Y en esa contribución me sirve esta asociación para poder presentar lo que es la finalidad de la educación, en este caso de este doctorando que les habla, y del humanismo, ¿no? Que es la gestión de sistemas y de personas. Lo que decía antes de Heinz, pasamos de la prueba-error, que es algo que todos ustedes, todos nosotros experimentamos en el día a día, a integrar una moral de principios de autonomía por la que el líder puede llegar hasta sacrificarse. Es por ello que en esta última diapositiva de la primera parte hemos pasado de mi inquietud inicial por el liderazgo y el networking o lo relacional a realmente hacer una propuesta de liderazgo ético generativo. Generatividad, entre otras cosas, significa contribución para el futuro. Eso es lo que intento con esta tesis doctoral y eso es lo que hoy les quiero presentar. Ahora ya paso a la segunda parte de la presentación, en la que yo creo que 15 minutos serán más que suficientes para pasar a ruegos y preguntas y explicarles la estructura que antes había dividido en 6 capítulos de mi tesis. Si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, por favor, no tengo ningún problema en responderla, si me la pasan aquí las compañeras de Ecovás. Entonces, en el capítulo 1 lo que hago es hablar del yo, desde una aproximación ética humanista, porque todos ustedes estarán familiarizados con diferentes teorías de la gente. En las teorías del liderazgo se habla muchísimo del individuo y de las relaciones entre individuos, pero tenemos un componente dual en cualquier individuo que lo contempla como una persona. Creo que esto es importante resaltarlo en esta introducción porque ese yo, ese agente que puede ser hasta un agente máquina, pues tiene una serie de connotaciones a la hora de tomar decisiones. Pero yo lo que me planteo en el primer capítulo de la tesis es qué es lo que hace ético un determinado tipo de liderazgo. Y en primer lugar están los mínimos que los marca, pues la sociedad, ¿no? Y también la formación del individuo. Al analizar
las teorías de liderazgo, creo que es muy relevante, y sobre todo en esta reflexión, hacer un análisis cronológico, porque ese análisis cronológico, cuando uno analiza las teorías de liderazgo, y eso se verá en el capítulo 3, muchas de ellas siguen esta máxima de la legitimidad de Max Weber, en el que dependiendo del carisma, de la tradición o de la regulación, llamémoslo así, que es un término ahora muy de moda, en el que se mezcla lo legal y lo racional, o lo legal y la ética, marca muy mucho la legitimidad de un modelo, de una propuesta por el liderazgo. Y lógicamente están los máximos que había presentado en una diapositiva anterior, que son esos, no ya aspiracionales, sino que son los máximos que marcan el trabajo de un líder, ¿no? Que están basados en la responsabilidad, los valores y las virtudes del individuo. Es importante esto porque esto es un camino, es un proceso, de ahí que ustedes verán en mi tesis que hablo en determinados momentos de procesos y sistemas, y como aplicaba antes la lógica de Heinz, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues esto es una transición. Lo que sí que para mí es primordial, y por eso lo presento en el capítulo 2, es ese paso del yo al nosotros, y estoy simplificando mucho la investigación, pero creo que para un seminario son paralelismos interesantes, o sea, el decir, analizo primero el yo, individuo, persona, agente, en el capítulo 2 veo el nosotros y presento el liderazgo como un constructo social, ¿no? En ese sentido, la consciencia, como apuntaba en la diapositiva anterior a la hora de presentar a determinados agentes, a mí me recuerda a cuando Al, en Odisea 2001, asume su consciencia en la toma de decisiones. Es ese agente máquina que no solo es responsable de toma de decisiones, sino que asume esa consciencia. Todo esto está siendo discutido hoy tanto en el panorama académico como en el social, como en el empresarial. Es algo que resalta sobre todo la importancia de las relaciones, ¿no? Entonces, en este capítulo 2 hago un análisis de liderazgo multinivel, y me sirvo de una herramienta que conocí de la psicosociología en la Universidad de Psicología en Valencia, cuando hicieron una presentación sobre lo que significa una revisión sistemática. Entonces yo agrupé todas no, es demasiado pretencioso decir todas las teorías del liderazgo, grandes teorías de liderazgo a través de más de 120 papers y libros que he tenido la oportunidad de revisar, para poder presentar lo que es el capítulo 3, que así como el 1 y el 2 son el marco, el número 3 es el análisis de esas teorías de liderazgo. Y me sirvo de la ética como dimensión integradora y que presenta soluciones a muchos dilemas que presenta el liderazgo. Ese capítulo 3 es un poco el core de mi propuesta, ¿no? El core entendido, bueno, en el ámbito de la tecnología. Es ese hardware del que me sirvo para saber o explicar cómo se organiza el yo y el nosotros del capítulo 1 y 2, ¿no? Entonces, claro, la primera de las teorías archiconocida, transformacional de Bass, se basa en estudios previos de Barnes en 1978, y es cierto que el contexto en todas las teorías de liderazgo, el contexto histórico, yo lo analizo y lo presento como ese contexto que hace que las teorías nazcan. Esta teoría en concreto, que lleva 40 años de vigencia con un modelo consolidado que muchos de ustedes habrán utilizado en sus experiencias y en su investigación, a mí me resulta paradigmático porque es ese paso entre ¿cómo explicarlo? Sí es cierto que busca el desempeño y la motivación, pero es de la transacción del comercio de siglos. Esta teoría basa la transformación de cualquier cosa que el líder esté analizando. Cierto que es que se basa mucho en el desempeño, el interés y la motivación
del líder y de sus seguidores. Todas estas teorías se basan en esa relación del líder y del seguidor. Utilizo una teoría o analizo una teoría, la de la autodeterminación de Ryan y Deci, porque identifica muy bien los procesos de cambio y sobre todo se centra en la autonomía de los agentes. Entonces me sirve muy bien esa teoría para entender ese yo que puede ser el líder. En tercer lugar, analizo otra teoría que se basa un poco, no ya en las virtudes de McIntyre, que también, pero sobre todo la teoría ejemplarizante de Coates y Posner, me resulta muy útil porque, bueno, habiendo nacido en los años 80, siguiendo en boga, tuve la oportunidad de interaccionar con Coates. Me resultó muy útil para entender lo que son los aspiracionales del líder, que marca un poco ese tránsito del yo. Y dentro de las reflexiones que yo me hago, y sé que estoy simplificando mucho, hago un análisis de las teorías que pudiéramos definir como individuales, que se centran en el individuo y sus relaciones, para pasar a unas teorías que son las tres últimas, la de complejidad relacional e instrumental, que tienen muy en cuenta lo que es el colectivo. Entonces, yo lo que busco de alguna forma es el servirme de las versiones de liderazgo tradicionales para poder hacer mi propuesta, y en ese cambio entre las, llamémosle, entre las teorías individualistas y las colectivas, surge esa necesidad por servirse de los demás, porque no lo sabemos todo, ¿no? Entonces el líder, bueno, pues la primera de las teorías que yo marco aquí, la de complejidad de Ulbien, se deja influir, tiene mucho que ver con los entornos, los nodos que se producen y la importancia de esas relaciones de una empresa, llamémosle, con una jerarquía tradicional a empresas mucho más dinámicas, con un modelo Lean Startup en su mente, y cómo todo eso influye en las relaciones del líder y los seguidores. Paso también a hablar y a analizar la teoría relacional que Ulbien tuvo en 2010. Bueno, pues hubo un evento en el que ella, Ospina, diferentes investigadores en Estados Unidos quisieron hacer una propuesta más por lo relacional, y cierro este ciclo o este capítulo de análisis de teorías que yo llamo tradicionales del liderazgo con un ya clásico, pero que es una persona tremendamente, bueno, pues es un grandísimo investigador, Antonakis, que presenta esa teoría instrumental y se sirve de la teoría transformacional de Bass para poder hacer sus propuestas, en el que, bueno, pues de alguna forma nos explica por qué es el contexto el que condiciona al líder. Y esta reflexión de Antonakis me resulta muy interesante para poder responder a una de las cuestiones que yo hacía en las diapositivas previas, y es el hecho de que hasta qué punto es el contexto el que marca al líder, y tiene el líder la oportunidad de influir en ese contexto. Eso es lo que me hace a mí esa pregunta de ¿el líder puede influir de alguna forma en el contexto actual en el que nos movemos?, a presentar en el capítulo 4, que ya es mi propuesta. Yo he presentado la propuesta en 2 capítulos, que son el 4 y el 5, que ahora veremos, y el sexto, el que espero sea mi contribución para la ciencia, que es el más innovador. Pero claro, visto lo que dice Antonakis y la ciencia y las diferentes teorías del liderazgo, en el que el contexto marca tanto, nosotros hoy en día tengo que presentar unos horizontes para la renovación, en el que hay determinados actores que influyen y mucho, y esa es la reflexión que yo me tengo que hacer primero como ser humano y después como investigador. Hasta qué punto las acciones y las realidades del siglo XX que están, pues de alguna forma, en fin, hago un análisis pormenorizado, que no creo que sea este el foro, pero si las preguntas me llevan a ello, con mucho gusto intentaré interaccionar con ustedes.
respecto de lo que es el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial y el agente máquina, ¿no? La tendencia es a presentar un humanismo tecnológico, y yo me sirvo de esa gestión humanística, el humanistic management que les presentaba antes, para poder ofrecer una solución, que creo que no es una solución completa, la del humanistic management, y por eso yo quiero ir un poquito más allá en el capítulo 6 con mi propuesta de liderazgo ético generativo. Entonces, claro, yo dentro de esta experiencia vital que les he dicho que es mi tesis doctoral, pues he tenido la oportunidad de interaccionar con mucha gente, de hacer una estancia internacional en 2 centros de investigación en Estados Unidos. En uno de ellos tuve la oportunidad de publicar un capítulo de libro en la editorial de Gruyter. Lo que yo me planteo aquí es cómo este análisis de riesgos y las incertidumbres, porque la gente tiene, bueno, pues por dividirlo de nuevo en 3 estratos, mucho miedo a la nueva tecnología y cómo nos influye o hasta nos manipula. Bueno, es un paso, una transición. Hay gente que dice que es una transición hacia, y hay otros que decididamente dicen que, bueno, que tenemos que dejarnos llevar por la marea. Entonces, bueno, el líder creo que en todo esto tiene mucho que decir, pero está claro que en este capítulo 4 hago ese análisis y presento lo que es el mundo híbrido, ¿no? Esa transformación a través de avatares, de lo que sea que hoy en día marca una realidad virtual y la realidad post-COVID, ahora sí, del día a día que tenemos los seres humanos en las relaciones que tenemos. Y paso, bueno, pues en ese capítulo 4 a presentar una reflexión que es ese paso del utilitarismo de Bentham, que marca siglos de Homo economicus con todos los egoísmos que eso genera y con un modelo de gestión o de liderazgo harto conocido, a un Homo reciprocans. La literatura está ahí, mi análisis está ahí, y está claro que el Homo reciprocans también quiere obtener beneficios que sean cuantificables. Yo creo que aquí sí que me gustaría pararme, porque en este proceso que es el doctorado, esta semana, cuando la coordinadora científica María Loureiro me propuso el hacer este seminario, claro, ostras, estoy doctorando, quiero depositar, y me dicen de un día para otro el presentar. María, sé que lo has hecho con la mejor de las intenciones y yo soy un hombre de retos, muchas gracias. Pero me has hecho reflexionar, porque cuando me he dado cuenta, y ha sido ahora al preparar este seminario, que claro, tras diferentes conferencias en Even, en Córdoba, al presentar el libro, al irme al extranjero, me daba cuenta de los aspectos que contemplan las limitaciones o los paradigmas de todas esas teorías y lo que significa el liderazgo. Me cuestionaba el problema del liderazgo, y era una confianza malentendida, porque realmente esta pregunta que me hago en la diapositiva, el problema del liderazgo, ¿se trata de un problema ético o técnico? Por todo este contexto en el que vivimos. Y me he dado cuenta que la respuesta es que es un problema de confianza. Y lo que yo presento en este capítulo 5, que como les he dicho, he tenido la oportunidad de publicar junto con mi codirector en un libro, es el presentar la confianza 4.0, que es un poco la extensión de la evolución social, ¿no? Dependiendo de si vivíamos en una época preindustrial, el tipo de gestión que se planteaba en ese tipo de sociedades, si es una época que acabamos de finalizar, industrial o postindustrial, en el que hay gente que habla de la importancia de la información, hasta de la comunicación. Estamos ya en un punto en el que tenemos que plantearnos cómo influye esa revolución 4.0 que presenta el profesor Floridi en Oxford, que realmente la velocidad de los acontecimientos y la velocidad, sobre todo, del intercambio de la información, y quiero que sepan que eso me afecta a mí directamente con el trabajo que realizo aquí en la Universidad de Vigo en el proyecto AFORC, tanto la velocidad como el almacenamiento han hecho
que haya cambiado nuestro mundo. Entonces tenemos que crear una nueva confianza, y es un poquito lo que yo he propuesto, o de lo que me he dado cuenta, y quiero utilizar unas palabras de Torralba, que en 2012 nos comentaba que más confianza supone menos normas. Es eso contrario a esa regulación que tanto proponemos en la sociedad de hoy en día. Entonces estamos ante ese dilema de lo tecnológico y lo socialmente aceptable, que nos tiene que presentar propuestas, y eso es lo que yo humildemente les presento hoy aquí. Es el capítulo 6 de mi tesis doctoral, en la que me sirvo de este concepto de EULA, que es la generatividad. Bueno, la generatividad realmente fue lanzado por Ericsson, pero EULA es uno de los maestros italianos que consigue integrarlo dentro de un paradigma ético, ¿no? Y entonces yo simplemente me hago una serie de propuestas, que claro, están ahí en el capítulo, no voy a profundizar, pero que con mucho gusto hablaré con ustedes porque ya se me ha acabado el tiempo. Entonces yo me pregunto el por qué esa propuesta, hago una presentación del concepto de generatividad, que ya digo que es de Ericsson y otros muchos lo han ido analizando a lo largo de las últimas décadas, la importancia de los procesos, en fin, los sistemas y los procesos están aquí, y en el mundo tecnológico es evidente que imperan. Supone el contexto, me hago de nuevo esa pregunta que respondía Antonakis dentro de las teorías del liderazgo tradicionales, supone el contexto la realidad de la gente, o la gente moldea el contexto. La tendencia, y todos sabemos lo que hacen la inteligencia artificial y cómo estamos siendo guiados y hasta manipulados en algunas ocasiones por estos elementos de los que dependemos, y es lo que me hace pensar y presentarles: es necesario el liderazgo, es ese acto no solo reflexivo sino también de responsabilidad, es necesaria la ética, y presento el liderazgo ético generativo y mi propuesta. Concluyendo con la pregunta que me hizo María, ¿cuáles son tus aportaciones? Bueno, pues yo entiendo que mi aportación con esta propuesta están tanto en el mundo de lo digital, del liderazgo, de la ética y de la generatividad, y un poquito en lo que me muevo en el ámbito profesional, y dependo aquí de la vicerrectora Belén Rubio en cuanto a este proyecto de transferencia de tecnología y una transformación a través del Humanistic Management. La mía, este es mi mail personal, ese es mi proyecto de vida profesional en LinkedIn, que será un placer estar en contacto con ustedes, y es una propuesta la mía abierta, discutible, y me encantaría recibir sus sugerencias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, de hecho no hay ninguna por ahora. Sí, María te preguntó... Decías que María Loureiro te preguntaba cuál es tu contribución, es decir, qué es lo que aportas en tu tesis. Y nos has contestado al final diciendo que aportas una síntesis, en base a una síntesis de principios y literatura sobre el liderazgo, una nueva propuesta de liderazgo, que se llama liderazgo generativo. Dinos así, en breve, pues claro, a otras preguntas que habías hecho de que es necesario el liderazgo, es necesario la ética, a eso respondes con una propuesta diferente en el capítulo 6, que es tu contribución esencial, que es abundar sobre lo que es el liderazgo generativo. Dinos así, ¿qué tiene diferente el liderazgo generativo de algunos de las teorías de liderazgo tradicional? Y sobre todo, ¿cuál es el matiz diferenciador de ese tipo de liderazgo en una empresa, en la gestión empresarial?
Una empresa puede ser, como había citado antes, una empresa incluso educativa. Gracias por su pregunta, profesor Hervés. Realmente la propuesta de liderazgo generativo, así como el título de Cobas es por la sostenibilidad y la circularidad, todos esos adjetivos que hemos analizado, la generatividad lo que presenta es una propuesta en el que el líder se preocupa realmente por su aportación y por el futuro. Erickson lo decía claramente en los años 50 cuando aplicaba esto a las futuras generaciones. Yula, que es otro de los autores referente dentro de lo que son las propuestas de ética generativa, así lo corrobora, y sobre todo es ese well-being que decía en una... y realmente su pregunta, para responderla, es ¿cuál es mi propuesta? ¿En qué innovo yo proponiendo algo diferente? Bueno, pues yo he dividido en 9 características que podrían llegar a formar parte de un modelo. Yo humildemente en este momento de mi vida no me encuentro capacitado para ello, pero ojalá alguno de ustedes recoja el guante y piense que es un modelo interesante, y lo divido en 9 características que leo porque creo que aquí no se ve muy bien. No sé los usuarios de Zoom si pueden o no, pero les digo, hablo de continuidad, y aquí, por ejemplo, utilizo lo que es las aportaciones de Ricoeur, que es un filósofo francés que habla del tiempo y la importancia de conocer pasado, presente, futuro, y yo lo utilizo para presentar mis propuestas a futuro y que realmente marcan esa continuidad. Si no presentamos propuestas de gestión o de liderazgo a futuro, sabemos que podemos esquilmar, sea el planeta, sea lo que sea. Pero bueno, para ser más concreto, sí que es cierto que la segunda marca un poco lo que es la autoría y en lo que sería una especie de trazabilidad. La autoría que exige un ejercicio de responsabilidad, y eso lo uno a esa tercera característica que sería la autenticidad y que marca la identidad de un líder. Y sobre todo, si recuerdan, al principio de mi presentación les hablaba que yo tengo una clara vocación no solo de responder a través de la economía a las propuestas de la empresa, sino la importancia de la institución. En todas las escuelas de negocio con las que he visitado o que están dentro de este proyecto de Humanistic Management, sea ICADE, ISADE, Deusto, Universidad de Valencia, Navarra, en fin, Granada, hay gente muy preocupada por todo esto, y creo que se genera esa identidad organizativa y sobre todo institucional, que es lo que marca la diferencia entre un gestor que se preocupa por el cortoplacismo o alguien que realmente apuesta por el largo plazo. Sigo con las características y no sé si esto responde perfectamente a su pregunta. Lo he estratificado, he presentado una serie de características que marcarían a ese líder generativo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias, muy amables.